Grande. ¿Cómo anda el Flecha de Plata? Muy bien, Jessica se olvidó, pero no, quería explicarle más que nada, no sé si todos tienen... No me olvidé, lo que pasa es que no anda bien el celular, estoy atenta a todo. Bueno, no hace falta que grites, Jessica, porque va a llegar acá con el grito. No grité, encima anda re fuerte. Bueno, bendiciones, chao, corto el audio. Bendiciones. Ya estamos conociendo tu voz, sabemos que soy evangelista, ya no imaginamos. Bien, vamos a esperar, a ver si no grita, hablamos. Ahí está. No sé si todos tienen el material, eso es lo que le quería decir. Si alguno no tuvo la posibilidad de imprimirlo, lo tiene en el celular, lo puede bajar, pero le va a ser un poquito más difícil, ¿sí? Al menos todos estamos acostumbrados, yo estoy acostumbradísimo a la hoja y al papel, por eso le digo. Y si el que lo tiene se va a dar cuenta que en la página 16 de la clase pasada, ¿sí? En la página 16 de la clase pasada, ¿alguno te pasó de estos chicos? No. Sí, algunos sí. El pastor Juan Santucci entregó. Sí. La pastora Viviana entregó. Sí. Y el pastor Jorge Roja, me parece, también muy entregó. bien. O sea, 3 entregaron, ¿sí? Y Clarita lo hacemos Clarita juntos. también. Clarita, claro, sí, no me la dejen afuera. Yo no creo que Clara se haya copiado. No, lo hacemos en conjunto. Lo hacemos juntos. Ah, bueno, porque está bien. porque yo no tengo tecnología, yo lo hice, doy fe, puedo mostrar mis notas, aparte del pastor, ¿sí? Y después él, como los chicos muestro. Ajá. Y el pastor le digo, ¿qué mando? ¿Las fotos? Como el pastor que mandó las fotos de su escrito. Dice, no, si nosotros lo mandamos juntos. Le digo, vamos a hacer cosas que no van a decir que yo no trabajo, le digo. Bien, muy bien. La Jessie también entregó. Y Jessica Olmos también entregó. Bien, faltaría entonces los hermanos de Cristo Rey y Viviana, que todavía no se conectó, que ya está. Sí, Viviana ya entregó. Bien, ya entregó, bien. ¿Y mi hermano Daniel y Luz entregaron? No. ¿No? Me falta hacerlo en castellano. ¿El qué? Me falta pasarlo a castellano. Bien, muy bien. Trate de pasarlo porque se van sumando. Mire, le estoy diciendo esto. Yo ya estuve mirando y cada vez más pesado. ¿Sí? No, está re livianito. Encima la clase de hoy viene, pero light, ¿eh? Nada. El repaso va a ser lo más fuerte, me parece. Pero nos va a preparar para la otra, que es del bautismo en adelante. Hoy vamos del nacimiento al bautismo. A ver, en la página 16 ustedes van a ver que hay 11 preguntas, ¿sí? Que es la que respondieron los hermanos. En cada capítulo, para que ustedes me entiendan que son más noveleros, en cada capítulo va a haber más o menos 10 o 11 preguntas, ¿sí? Entonces, esa es la que tienen que responder por cada clase, ¿sí? Cada clase, al terminar, van a ver estas 10 o 11 preguntas, son las que tienen que responder. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Bien. Si después ustedes dan vuelta a la hoja hacia la página 17, van a encontrar una tarea que dice opcional, porque esta prueba, como les aclaró Marisol, no, esta materia no tiene prueba, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en la página 17 que hay un número de opciones que tienen ustedes para poder elegir una de esas, ¿sí? Dice las oraciones de Jesús, la sanidad divina y así, cómo formó a sus discípulos. Ustedes tienen que elegir una sola y ese solo tema, seguirlo estos 3 meses. Ustedes lo pueden ampliar con el conocimiento que le da el Espíritu Santo o sobre lo relacionado que se va hablando sobre ese tema que ustedes eligen. Quiere decir que todos estos temas están dentro de esta materia. Al finalizar recién la materia, me entregan lo que hicieron sobre el tema que ustedes eligieron. Y esa es la prueba final. ¿Sí? No sé quién habló, no salió bien. ¿Quién habló? Bueno, no se escucha muy bien, pero quedó bien, ¿no? Las 10 preguntas por cada clase y un tema simplemente que lo van a seguir los 3 meses hasta finalizar, ¿sí?
Eso es muy sencillo. De eso se trata todo. Acuérdese que estamos hablando de la vida de Jesús en los evangelios. Ahora vamos a dar un pequeño repaso de la clase anterior. La vida de Jesús en los evangelios. Y esto nos va a ayudar a nosotros a comprender un poquito más lo que leemos siempre sobre Jesús en los evangelios y a comprender exactamente más los evangelios. Que hay preguntas, ¿se acuerdan que por ahí no las hacíamos porque nunca nos dieron por ahí la oportunidad de hacer esas preguntas, o por no quedar desenfocado en algún otro lugar que lo miren como sapo a otro pozo, diciendo ¿por qué pregunta esto que ya lo debería saber? ¿Viste? Pero a veces que uno dice, pero yo no lo sé. Son preguntas que por ahí uno dice, se creen que las saben y por ahí no lo saben. A mí me encanta decir cuando vamos en los estudios del bautismo, que son todos nuevitos, fresquitos, ¿no? Y les pregunto, quiero hacerle unas preguntas a ustedes que conocen a Cristo, porque todos dicen, sí, conozco. Cristo, o sea, el Señor Jesús, ¿usaba pañales? Y todos quedan ahí, mirando como nada, ¿no? Y le digo, vamos a la Biblia, y ven la Biblia, dice que hallarás al niño en un pesebre envuelto en pañales. Entonces usaba. ¿Cómo eran los pañales? No lo sé, pero la Biblia dice que usaba pañales. Entonces son preguntas que quizás nosotros no las hacemos, como esa otra variada clase de preguntas, por no quedar desenfocados. Entonces eso es lo que vamos a aprender ahora. Vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que era el sistema religioso, en lo que era la economía, o en cómo estaban las personas, ¿se acuerdan? Para recibir al Cristo de la gloria. Ahí explica el por qué muchos no lo aceptaron. ¿Qué es nuestra primera pregunta? Yo lo primero que me pregunté cuando empecé a leer, ¿se acuerdan? Los hipnóticos eran 3, no eran 4, ¿sí? Los hipnóticos eran 3 menos Juan. Por eso significaba, en el griego, leerlo junto, verlo junto. Y Juan quedaba solito, porque los otros hacían hincapié, ¿se acuerdan ustedes? En el ministerio en Galilea, y Juan hacía más hincapié en Judea, ¿sí? Entonces eso es lo que hay en unas pequeñas explicaciones en las que nosotros vamos aprendiendo rápido, como si fueran cálculos orales. ¿Se acuerda usted cuando íbamos a la escuela decían cálculos orales? Le errábamos mucho, pero hacíamos los cálculos orales. Entonces usted cuando dice, no, yo quiero ver una parábola, nunca va a decir Juan, porque ahí está entre medio de alguien que sabe y dice, no puedo decir una parábola en Juan porque ahora aprendí que no hay. Entonces ahí vamos achicando los espacios para nuestro error y quedar perfectamente bien parados, ¿sí? Bien. Vamos a ver, Celeste Támola está ahí, Jessica, Viviana González, Gerardo Ruiz, bien. Viviana González. Con Carlos Dardo. Claro, pero dice, no, buenas tardes, hermano querido, el hijo también está ahí, qué bien, debe ser el de la tecnología. Nos mira, estamos ahí, ahí como nos comunicamos con vos, siervo querido. Ahí lo vamos a asistir un poquito. Así después oramos y ya arrancamos. Acuérdense, mis queridísimos hermanos, amados del Señor y del cielo, ustedes que poseen todas las bendiciones del Señor, de que podamos hacer estas cosas 5 o 10 minutos antes, ¿sí? Sí, así nos atrasamos. No es que nos atrasamos, ¿sabe lo que pasa? Que usted, hay algo que tiene que saber, usted entra expectante. Y esa expectativa empieza a gastar el tiempo de visión y de atención desde el momento que usted me ve. Entonces, lo que yo no quiero es que usted se canse, ¿sí? Entonces tratamos de que cuando nos vemos ya estamos todos preparados y arrancamos. Una vez que terminamos, después que ya se afloja todo, que ya dice, bueno, ya lo pasé ahí, conversamos tranquilamente, no hay ningún problema, 2, 3 de la mañana seguimos. Pero la cuestión es que justamente cuando está la tensión, entonces no perdamos ese tiempo de tensión, ¿sí? El hermano Daniel está tan tenso que mira cómo está. Estoy concentrado yo. Sí, veo, te concentras tanto que así chiquito queda. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bueno, ¿a quién le falta decir? Así ya oramos y empezamos. No, ya está, yo me comunico por acá. Bueno, entonces se acuerdan, ¿no? Las 10 preguntas en cada clase y un tema que está en la página 17 que lo van a seguir hasta el final de todo este hermoso estudio, que son 3 meses más o menos, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos queridos, así hacemos un repaso ligeramente. Ahí está. Bien. Ahora pueden volver. ¿Listo? Bueno, ahora lo que necesito, vamos a orar, después que oramos, siervos queridos, cierren por favor sus micrófonos, ¿sí?
Así no hay ruidos externos y todos podemos escuchar. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gloria, honra y alabanza sean dadas a ti. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, ayudarnos a llegar a este momento. Gracias, Señor Jesucristo, porque por ser salvos podemos, Padre de la gloria, estar en tu presencia. Te damos gracias porque nuestros pecados son borrados, porque te pedimos perdón permanentemente, porque conocemos, Señor Padre Celestial, de que nosotros pecamos, Padre de la gloria, así lo dice tu palabra, aún el más justo peca 7 veces por día. Gracias, Señor, por el perdón, gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón, Señor, si hemos dañado a alguien, bendecimos y perdonamos si alguien nos dañó. Mira nuestros corazones, papito lindo, si hay altivez, orgullo, vanagloria, llévatelo junto con nuestras cargas, penas, angustias, nuestros dolores, llévatelo juntos con los pecados y tíralos en el fondo de la mar para que nunca más vuelvan. Te alabamos, te reconocemos y exaltamos tu nombre, porque no hay otro nombre en el cual nosotros podamos hallar salvación. Papito lindo, tú nos has revestido en la mañana, Señor Padre de la Gloria, con las armaduras celestiales, por eso te pedimos que las refuerces en esta hora, Señor, para tomar la potestad de lo alto, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones, y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos y ordenamos a Satanás, el diablo, sal fuera de estas regiones, fuera de los medios de comunicación, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, atamos, sujetamos y ordenamos, salgan fuera de los lugares, suelten las mentes, los corazones, las vidas, se rompen cadenas, se pudren yugos, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, bendecidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, hazte cargo, Señor, de este hermoso momento. Enséñanos a construirnos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos conocerte más. Ese hermoso conocimiento que nos trae a nosotros la edificación del cielo en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia representada. Ayúdalos, cuídalos, has vallado fuego alrededor de cada uno de sus hogares, de las congregaciones, de sus vidas. Y Padre Celestial, ayúdanos a seguir siempre adelante contigo. Te damos gracias, bendecimos tu palabra y este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. No sé si ustedes se acuerdan para que enganchen el hilo. En la clase anterior nosotros pudimos ver más que nada cómo Dios preparaba milagrosamente, o sea, celestialmente, cómo preparaba todo el mundo para la venida de su Hijo. Ahí nosotros pudimos comprender un poco de la historia, la política y la economía y la región, de cómo estaban las cosas cuando vino el Cristo de la gloria. Más que nada resalta la traición que hubo, la mucha traición que hubo entre el mismo pueblo de Israel y cómo los demás pueblos aledaños aprovechaban que se estaban traicionando entre ellos para ganar lugar y espacio que no le correspondía. Por eso tuvimos que ir un poquito a los 400 años de silencio, ¿se acuerdan? 323 a.C., Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Había conquistado todo lo que era el mundo conocido y murió muy joven. Por morir muy joven y no tener hijos, le dejó toda la tierra conquistada a sus 4 generales. ¿Se acuerdan que a nosotros de los 4 nos importaban 2, que eran los Seleucos y los Ptolomeos? Los Seleucos que tenían Asia Mayor, Asia Menor y todo lo que era para el lado de Media de Persia, y los Ptolomeos que tenían la región de abajo, ¿sí? Todo lo que era de Egipto, Etiopía, Sudán y más para aquel lado de africano. Entonces, ¿qué pasaba? Entre medio de eso estaba justamente el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que no es muy largo? 175 kilómetros de largo por 58 de ancho. O sea, casi una provincia de acá. Pero era el paso obligado entre todo lo que era comercio. Entonces, le era muy rico y había mucho afán por tenerlo. Así comenzaron lo que eran las disputas. Aquellos nombres de los generales, tanto como Seleuco o Ptolomeo, se fueron disolviendo. Y terminaron otra vez de nuevo los egipcios tomando su lugar, y del otro lado se transformaron en sirios, o asirios primero y sirios después más cercanos.
Entonces ahí es donde se portaba siempre mal el pueblo de Israel y Dios los castigaba con deportaciones, con invasiones y con muchas cosas económicas que iban en contra de lo que ellos querían. Entonces obviamente de que un pueblo azotado por su desobediencia, nada más. No comprendían que tenían a Dios y Dios le decía de que era por culpa de ellos y encima le mandaba a sus profetas como para decirle, mire que viene un castigo del norte, que es culpa de ustedes, pero no comprendían. Igual de testarudo que nosotros, no se preocupen eso. Pero todas esas cosas hacía de que el clima vaya cambiando justamente cuando estaba por acercarse el tiempo en que Jesucristo venía a nacer. Entonces, había quienes estaban disputando eso y otras personas, mala vida, fueron en un momento dado y le pidieron ayuda a Roma. Roma, que venía conquistando todos los territorios, se avivó y le dio unas planchas, primero, segunda de Macabeo, si alguno lo quiere leer, en el cual decía de que Israel era amigo de Roma. Pero en realidad no fue amigo de Roma, porque lo defendió de los sirios y de los de abajo, pero los conquistó en el año 63 a.C., cuando entró Pompeyo a Jerusalén. Se sorprendió Pompeyo, pero siempre gozaron de cierta libertad. Ahora, antes de que venga Pompeyo, había alguien de que se había despertado. ¿Se acuerda usted? La familia Macabeo, Hircano Macabeo, con Simón Macabeo, Juan Macabeo. Se despertaron y ellos fueron los primeros que sacaron los opresores de la tierra de Israel. Y entonces ellos promulgaron de que todo aquel que era sacerdote también era rey de Israel. ¿Sí? Entonces lo que hicieron ellos, retomar de nuevo el tabernáculo, ¿sí? Y lo hicieron en el lugar donde después la samaritana decía que se adoraba ahí en ese pozo. Entonces, un momento dado no dieron más, vino alguien que hizo ya lo máximo de mal dentro del lugar donde estaba Dios. ¿Se acuerda ustedes? Vino alguien y puso una olla a hervir con chancho adentro del lugar santo, erigió una estatua de Júpiter y ahí fue donde enojó realmente a esta familia macabea, ¿sí? Entonces, es ahí donde se pusieron ya en armas, ya no daban más. En un principio, si usted lee la historia, los sábados aprovechaban para matarlo, después ya se defendían los sábados. Pero ahí donde nació el sacerdote y el rey de Israel. Ahora, el que había pedido ayuda, y cuando vino Pompeyo, no era israelita, no era hebreo, era idumeo. Entonces, cuando vino Pompeyo, dijo, a ver, ¿dónde está el que me vino a pedir ayuda? Y le dijo, ¿quién es usted? Bueno, yo soy rey de Israel. Y sin darse cuenta, no solamente lo hicieron rey de Israel, sino sacerdote. Entonces, cuando murió él, le dejó a sus hijos. Y dentro de sus hijos estaba Herodes el Grande, ¿sí? Junto con sus otros hermanos. Uno era tetrarca, el otro no. Pero así estaba todo el ambiente político y el ambiente aún sacerdotal. Estaba todo mal obrado, estaba todo mal entendido. Entonces no había nadie quien venía realmente con el espíritu, sí venía con la letra. Aquellos que dijeron, yo no quiero seguir así, quiero seguir peleando como los macabeos, dijeron, no, ya no hay más macabeo. Bueno, entonces nos vamos a poner celote, y ahí nacieron los celotes, ¿sí? Aquellos que dijeron, no, yo quiero seguir siendo la línea política de Dios y quiero seguir siendo aquellos que son estrictos en la letra de Dios. Y le dijeron, bueno, así nacieron los fariseos. Ahora nacieron otros que dijeron, no, nosotros queremos únicamente el templo. No importa si el templo quién lo hizo, pero ahí está el lugar santísimo. Entonces nosotros vamos a ir y a hacer todas las cosas para que haya siempre alguien en el cual le rinda homenaje por el templo a Dios. Y ahí nacieron los saduceos, donde había un problema. ¿Se acuerda que los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en demonios? Por eso el sumo sacerdote, Caifás y Ana, no le preocupaba que lo matasen a Cristo porque ellos no creían en la resurrección. Así que no les causó ningún pesar. Entonces vemos nosotros que estaba todo tan agitado que justamente Dios, ¿se acuerda que habíamos leído el Salmo 76:10? Y yo se lo había leído en la Nueva Traducción Viviente. Decía, la ira de los hombres solo agranda tu gloria porque tú la utilizas como un arma. Entonces, ¿qué hacía? Todas esas cosas, Dios fue el momento justo para que viniese su Hijo, porque tenía que ser anunciado a aquellos que sabía que venían espiritualmente el Salvador, y no aquellos que tenían por entidad de ley o por supremacía de ley, pero simplemente letra, no en espíritu. Por eso es que se puede ver por qué con tanta facilidad y tanta verdad
Dios le podía decir a los fariseos hipócritas, porque él conocía toda la historia. Ahora, toda esa historia que se desarrolló también es a causa del desvarío de Israel, porque esos 400 años de silencio que fue anunciado por Dios no fue simplemente porque Dios era malo, sino porque ellos no le hacían caso. Y Dios cumple su palabra. Dijo 400 años, no voy a hablar, y no mandó profeta. Sí los ayudó, pero no habló. Entonces ahí es donde se desviaron todas las cosas y lo único que tenían era la letra, pero no el espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos aún de decirle a nuestros hermanos. No te vayas de la presencia de Dios porque te va a quedar la letra, pero no vas a entender el espíritu. Y eso es lo que le pasó a ellos. Eran doctores de la ley, doctores de entender lo que decía la letra, pero no el espíritu. Por eso es que cuando vino Jesucristo no lo aceptaron, y por eso que cuando vino el Señor Jesús, el Papá Dios, no se lo dio a conocer a los gobernantes, sino a los pastores. Mire usted qué lindo, que los que eran de más condición humilde y los que realmente decían que no entendían nada, tenían el corazón capacitado para saber que venía un Salvador espiritual que salvaba de pecado. Y aquellos que realmente decían que tenían la ley y que tenían el derecho de juzgar por Dios, eran considerados por esos Dios inapropiados para la venida de Cristo. Así se encontraba el mundo en aquel entonces. Por eso es que el Señor Jesús tuvo que nacer en esa maravillosa manera de hacerlo y de llevarlo a cabo en un mesón, ¿sí? No en un mesón, sino en un pesebre, perdón. Justamente porque no entendían, porque si hubiesen entendido jamás hubiese dejado de que nazca el Salvador de Israel en semejante condición. Así estaban las cosas, hasta ahí habíamos llegado nosotros, y ahora viene el nacimiento, y vamos a ver cómo era profetizado el nacimiento, y desde el nacimiento la preparación hasta los 30 años, hasta un poquito antes del bautismo. Ya después la otra clase ya entramos en el bautismo. Y algo que sorprende acá, en esta parte, vamos a ver nosotros, ¿se acuerda que yo le adelanté un poquito? Y vamos a entender por qué. Es casi inaceptable para esos hombres que tenían la letra y no el espíritu. Era la genealogía de Jesús. Empezaron a haber muchísimos problemas cuando lo presentaban, obviamente, como el rey de Israel, cuando vinieron a adorarle. Vamos a venir a ver qué hicieron esas personas que venían a adorarle, qué es lo que no hicieron aquellos que realmente deberían adorarle, y cuál fue la actitud de aquel que no le importaba adorarle, ¿sí? O sea que hasta el día de hoy justamente esas tres situaciones se dan cuando nosotros hablamos del Evangelio. Pero hay algo muy especial porque las personas no conocían realmente cómo debía ser el Cristo. Entonces se hicieron una figura del Cristo según los relatos que había en la Biblia, para que usted me entienda, en los escritos, ¿sí? Según los relatos que había en los escritos, entonces las personas se iban haciendo una idea muy equivocada de lo que era el Salvador que iba a mandar Dios. Por eso cuando vino el Salvador no pudo ser anunciados aquellos que debería de haber sido anunciados. Porque si él vino a lo suyo, entonces, y los suyos no le recibieron, quiere decir que tendría que haber estado preparado aquellos que por mucho tiempo estudiaron la palabra de Dios, la Torá, la ley, el Talmud, el Targum, todas esas cosas que ellos definían de que eran santas y que estaban guardadas, pero que no les sirvieron para nada porque el entendimiento del hombre fue embotado. ¿Sí? Entonces vemos ahí de que cuando empezaron a presentar a este niño, que decían que iba a ser el rey de Israel, empezaron unos problemas. Y el primer problema, ustedes se acuerdan, de que nosotros hablábamos que los hipnóticos tenían un propósito al igual que el de Juan. Y el primero que nos compete a nosotros era que le hablaba a los hebreos, le hablaba a los judíos. Entonces, como le hablaba a los judíos, ellos tenían que conocer muy bien de dónde venía este hombre. Y el problema pasaba por ahí. Aunque Dios después la aclara en Lucas, y en esa aclaración le hace saber a todo el pueblo que la santificación de su hijo no venía por el hombre, sino venía por la mujer. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver más detalles todavía.
Pero sorprende esto, porque cuando ellos empezaron a ver la genealogía de Jesús, había cosas que no estaban en ningún otro sacerdote, no estaban en ningún otro profeta, no estaban en ningún otro gran hombre que se valoraba delante de Dios. Y una de las cosas que sorprende en la genealogía de Jesús es que había mujeres. Y eso es lo primero que sorprendió, porque en la genealogía de aquel entonces era patriarcal, como dice, que después toman esa mala palabra, pero la tengo que decir porque era así, que va a ser. Y solamente estaban los hombres, no estaban las mujeres. Entonces, el primer desafío que veían acá para aceptarlo es que había mujeres en la genealogía de Jesús. Entonces, lo primero que decían, no, acá está totalmente mal. ¿Cómo va a haber mujeres? Y vamos a ver que había 4 mujeres fundamentales, y de las 4, 3 habían hecho lo malo, por decirlo así, para que ahora vamos a ver qué habían hecho, y encima 2 eran extranjeras. O sea, había un cúmulo de cosas de que cuando se juntaban los sabios, los eruditos, es decir, no puede haber porque hay 4 mujeres en la genealogía de este niño y encima 2 son extranjeras. Y una de las extranjeras es la que prohíbe en Deuteronomio juntarse al pueblo hebreo. O sea, era moabita. Entonces empezamos a, ¿cómo va a venir del linaje de David alguien que tiene todas esas cosas que los demás no tuvieron? ¿Sí? Si ustedes ven y empiezan a estudiar, se van a ver que ahí nombra a Salatiel y nombra seguidamente a un montón de sacerdotes que no son padre e hijo, sino algunos son tercera generación, pero Dios los fue limpiando para que quedase esa generación de 14 en 14. ¿Sí? Entonces, yo sé que es medio engorroso esto, pero usted me va a entender porque necesito que entienda para que después alguien le pregunte y sepa responder. Entonces, vemos que hay algo que no concordaba acá, y ahora vamos a estudiar las 4 mujeres. Pero quiero ver antes que usted tiene una manera rápida de saber de cómo hizo el Señor para santificar a través de la madre y simplemente para presentar a través del padre la raíz de David, el vástago de David. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver por qué tampoco decían por la madre, pero que en realidad no tenían razón. Parece una novela, pero esto es un chumerío bíblico que va a ver que termina bien todo esto. Mire usted, Mateo capítulo 1, versículo 6. Hoy vamos a leer un poquito la Biblia. ¿Sí? Hoy no voy a trabajar tanto yo. Mateos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 6. Usted se va a dar cuenta de algo ahí. ¿Sí? Usted en la Biblia va a leer algo ahí parecido a esto, dice, Isaí engendró al rey David, ¿no? Así dice. Y el rey David engendró ¿a quién? Dice, a Salomón, ¿sí? O sea, usted se va a dar cuenta que de David sigue acá con Salomón. Bien, ahora si usted se va a Lucas capítulo 3, sé que usted ya lo tiene marcado, Lucas capítulo 3, versículos 31 y 32. Sé que son muy lectores de la Biblia, son muy rápidos ustedes. Lucas capítulo 3, versículos 31 y 32, acuérdese que va al revés, ahora le voy a explicar por qué. Dice el 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. Y mire ahí cambia el 32, dice hijo de David. ¿Sí? O sea que acá la genealogía va de David a Natán, no va de David a Salomón. ¿Se había dado cuenta usted eso? Entonces va de David a Natán en Lucas. Y en Mateo va de David a Salomón. O sea, llegan todas hasta David, está perfecto. Pero en David nombra para el padre a Salomón y para la madre a Natán. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace eso el Señor? ¿Cuál es la gracia de hacer eso? La gracia de hacer eso, hermanos queridos, es pasar por alto una maldición que el mismo Dios dijo. Por eso era otro de los problemas. Como Mateo escribió para los hebreos, el primer problema eran las 4 mujeres y el segundo problema era que le presentaban, decían, no, pero mire usted, le decían. Usted ve que de David sale Salomón y empieza a decir un montón más abajo y usted se va a dar cuenta que en Joacín existe una maldición antes de la deportación de Babilonia, donde Dios le dice, nadie de tu casa se sentará en el trono.
Entonces dice, si usted me dice que es hijo de Dios, él no puede sentarse en el trono porque es presentado justamente por la línea de Salomón. Pero por eso se aclara en Lucas que únicamente es presentado por el Padre para que vean que tuvo un Padre en la tierra. Porque por Natán, él viene por debajo y justamente cae en la madre, y esa maldición no corresponde a la línea de Natán. O sea que era de la estirpe de David y le correspondía al trono de David por la mamá, no por el papá. Mire qué importante usted, mujer. ¿Por qué? Porque ya había sido anunciado y Dios ya había hablado con la mujer, o sea, había un trato ya con la mujer de parte de Dios. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, versículo 15, donde la conversación no fue con Adán, sino fue con Eva. Entonces, eso también el Señor lo tiene en cuenta. Entonces, como era anunciado, y ahora vamos a ver que una virgen concebiría, Dios jamás mintió, porque habló de una virgen que iba a concebir. Y habló de la línea de David, y no mintió, porque por Natán venía la mamá de la línea de David. Ahora, muchos le podrían haber dicho, no, pero el hombre se santifica y tiene su estirpe por el hombre. Vaya a discutirle a usted a Dios si no es hombre. Porque el que lo concibió fue el Espíritu Santo. Entonces, el tema de que el papá sí, obviamente que iba a decirle que era de la estirpe de él, porque era el mismo. Pero sí también había santificado a la madre para que nadie diga nada. Entonces, así se aclaran las cosas por si alguien le quiere decir de que la Biblia suya tiene un error. No tiene ningún error. Bien, hasta ahí quedamos claros entonces. Usted va a ir, ¿se acuerda? Mateo capítulo 1, versículo 6, y después va a ir a Lucas capítulo 3, versículo 31 y 32, y le va a demostrar de que Dios venía del linaje de David y le correspondía al cetro que le había dado el Señor a su hijo que había nacido de una virgen. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos especial de jamón y queso. Clarito. Bien. Eso es bueno. Lo segundo que sorprendían eran las 4 mujeres. Y dice obviamente que una genealogía imperfecta. Dice el primer periodo de la vida de Jesús que vamos a tratar es en su tiempo de preparación para el ministerio, desde su nacimiento hasta el bautismo a los 30 años. La primera cosa que llama la atención es la diferencia entre las dos genealogías de Mateo y Lucas. Trazado de José, dice Mateo capítulo 1, versículo 1, 17, línea paterna comienza con Abraham y va hacia Cristo Jesús, porque Mateo le escribe a los judíos. Lucas 3 dice, trazado de María, vía materna, comienza con Jesús y va hacia atrás hasta llegar a Adán. Lucas le escribió para los gentiles, ¿se acuerda usted? Oh, excelentísimo Teófilo. Bien. Mateo empieza con un verso con libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se destaca que quería comprobar que Jesús era el Mesías, el rey prometido del linaje de David, y del linaje también de Abraham, padre de la fe de los judíos. Lo más sorprendente de la genealogía de Mateo es que incluye 4 mujeres, 3 pecaminosas y 2 eran además extranjeras, que ni siquiera eran del pueblo escogido de Dios. Normalmente la genealogía ni siquiera incluía nombres de mujeres porque era una sociedad patriarcal. Es un cuadro hermoso de la restauración de Dios a la vida de las personas más despreciadas cuando se arrepienten y se acercan a Dios. ¿Se acuerda usted? Y una de las primeras mujeres que nombra es Tamar. Mateo capítulo 1, versículo 3 dice, cometió adulterio con Judas, su suegro. Génesis 28. La segunda es Rab, sabemos todo, ¿no? Fue ramera en la ciudad de Jericó. Llegó a ser antepasado de Jesús. La tercera es Ruth, fue moabita y la ley de Moisés prohibía que se mezclasen con los israelitas, Deuteronomio 23:3, pero se convirtió al verdadero y llegó a ser la bisabuela del rey David. Y la mujer de Urías, ¿se acuerda? Besabé, madre de Salomón, que llegó a ser la esposa del rey David después que cometieron adulterio y dieron muerte a Urías el Eteo. Por eso es que había esas cosas que las personas que estaban, ¿se acuerda?, en conflicto, que las personas que solo buscaban de lo suyo propio, dice la palabra de Dios, no iban a poder entender a este Cristo de la gloria. O sea, para ellos ya venía una genealogía manchada que no habían tenido nunca. Pero no habían tenido nunca porque sacaban a los malos y dejaban los buenos, no porque no hubo malo.
¿sí? Porque aún en la genealogía de muchos que vemos nosotros, que vinieron de la deportación, muchos antepasados habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Simplemente que nosotros no le prestamos atención a la genealogía. Pero si lo vemos nosotros en Crónica, que es de los reyes de Judá, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos parientes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces ellos no contaban eso. Entonces tendrían que haber dicho, no, más allá de que este está mal, también nosotros tenemos en varias genealogías muchos que lo hemos sacado para que no nos ensucien. Pero generalmente ellos eran así, nosotros no. Por eso podemos ver tres cosas fundamentales acá, mis hermanos queridos. Que Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. ¿Se acuerda usted? Efesios capítulo 2, versículos 11 y 13. Jesús nació para romper barrera entre hombres y mujeres. ¿Se acuerda usted? Gálatas 3:28, que dice que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni hay excita, no hay nombre ni varón, sino son todos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Le duele a mucho, pero la verdad la palabra dice así. Bien. Y ahora vamos a ver qué más. Hay más sorpresa para las mujeres. Dice, Jesús nació para asociarse con pecadores y salvarlos. Por eso Jesús no solamente hizo esto después de su nacimiento. El Señor Jesús, por eso Juan lo nombra como el Verbo encarnado y lo nombra desde el principio y aún antes de la fundación del mundo. El pensamiento de Dios ya estaba así en Jesús nuestro Señor y él ya sabía que se iba a asociar con los pecadores y iba a salvarlos. Por eso es que los pecadores muchas veces tenían participación y justamente la genealogía de aquel que iba a venir a salvar a esos pecadores, como yo, el primero, dijo Pablo, no yo. Bien, vamos a ver entonces ahora el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús. Dice, la anunciación a Zacarías, ¿se acuerda usted? Está en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Esta es la primera anunciación del ángel Gabriel en cuanto a la encarnación del Mesías. Lo encontramos también en Daniel, dice en la visión del carnero y el macho cabrío, y también en Daniel en la profecía de las 70 semanas. El ángel se le aparece al sacerdote Zacarías para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. A esta pareja anciana que no tenía hijo, Juan iba a hacer el cumplimiento de la última profecía del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1? Búsquelo, por favor. Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿3:1? Sí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien. Y capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera toda la tierra con maldición. Gloria sea al Señor. 400 años de silencio. Aquel profeta que vendría en el espíritu de Elías, dice, para preparar el camino del Mesías. Juan además era primo de Jesús. Y nosotros sabemos eso, pero quiero que prestemos atención dónde vamos a ir con esto que era primo de Jesús. Dice, note que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y estas son las cosas que nos van a importar a nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 15. Y será un nazareo. El ángel dijo que su nombre sería Juan, que significa Jehová da gracia. Por dudar de lo que el ángel dijo, Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento del niño. Él y su esposa habían orado por un hijo, pero cuando el ángel le anunció el nacimiento, no le creyeron. No creo que nosotros seamos igual, que estemos orando por algo y cuando nos avisan que está por pasar eso, aún digamos, pero no sé, voy a orar. ¿Sabe que muchas veces pasa eso? Que todavía somos tan desconfiados que decimos, no, voy a orar para ver si es verdad. ¿Sí? Y algunos hasta perdemos la bendición por hacer esas cosas. Diga que este ángel lo único que le dijo, vas a quedar mudo. Bien,
Dice, el ángel dice que Juan preparará el camino del Señor en 3 formas. Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, hará volver el corazón de los padres a los hijos, hará volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros vamos a ver la mamá de estos 2 chicos. Acuérdense que estamos con los niños todavía. Y van a ver qué interesante las cosas que empiezan a decirse desde que los 2 se empiezan a conocer en el vientre de su madre. Dice, cumplimiento de Isaías 7:14, que Cristo nacería de una virgen. ¿Se acuerdan ustedes de esa profecía, sí? Bien. Y les nacerá un niño, sí. Dice, 6 meses después de haber concebido a Elizabeth, el ángel Gabriel aparece a María en Nazaret, le anuncia el propósito de Dios, que concebirá a su hijo amado en su propio vientre. Él anunció que le daría el trono de David y que ese reino sería eterno, ¿sí? El ángel le anuncia a María que el niño que tiene en su vientre por el Espíritu Santo iba a ser el rey y que su reino iba a ser para siempre. ¿Qué significa esto, hermano querido? Que el reino de Jesucristo, que la era de Jesucristo, que la salvación de Jesucristo tuvo un principio, pero no tiene fin. Es interesante esto, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, pero la gracia de la salvación de Cristo tuvo un principio, aunque no tiene fin. Parece un juego de palabras, hermanos queridos, pero nosotros debemos reconocer eso, porque por ese principio nosotros somos salvos. Nosotros podríamos haber estado con el Señor, sí, si nos hubiésemos hecho hebreos, pero ellos tampoco hubiesen sido salvos. Pero al venir Cristo, comenzó justamente el tiempo o la dispensación de la gracia, y por ese comienzo nosotros somos salvos, pero no tiene fin, ¿sí? Porque hay algunas preguntas que puede descolocarlo a usted, y no tiene que ser así. Tuvo principio, pero no tiene fin. ¿Quedó claro eso? Bien. María dice, al aceptar el desafío del Señor, también aceptó el peligro de que la sociedad la apedreara, ¿no? ¿Se acuerda usted? De que si se encontraba en adulterio a la mujer, la apedreaban. Bien, por adúltera, ya que estaba comprometida con José. Otro riesgo que tenía era enfrentar la ruptura de su próximo casamiento cuando José supiera del embarazo. O sea, todas esas cosas se vinieron y ahí acaba una pregunta. María prefirió hacerle caso al ángel o a la promesa de Dios. Pero mi pregunta es esta, que yo me hice. Si María decía que no, ¿Dios se hubiese enojado con María? Hágame con la cabeza sí o no. Al revés, ¿no? Usted piensa que si María hubiese dicho, no, pero yo tengo miedo primero de que me maten y segundo de que se me vaya Josecito, que estamos comprometidos. ¿Usted cree que Dios se hubiese enojado con María? ¿Qué dice usted? Qué preguntas, ¿no? Que nacen acá. Bueno. Zacarías se quedó mudo. Sí, Zacarías se quedó mudo. No se hubiese enojado Dios con María, porque existe el libre albedrío desde el principio. Y Dios no es malo, no se hubiese enojado. Pero yo quiero que empiece a ver eso. Mire cómo Dios preparaba todo divinamente para que fuese aceptado. Usted nos da una idea de cuánto habrá sido preparado el corazón de María para que pueda aceptarlo. Cuánta humildad el Señor puso en ese corazón para que pudiese aceptar algo tan grande en el vientre de un ser humano. Porque ella podría haber dicho que no, pero no, Dios sabía porque la había preparado. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios nos prepara para una respuesta muchísimo tiempo antes de que nosotros tengamos que decir esa respuesta. Por eso es que no nos tiene que sorprender cuando nosotros estamos bajo el lineamiento del Señor y le respondemos al Señor como Él quiere que lo hagamos. Porque preparó nuestro corazón para que la respuesta sea sí o no, depende de la voluntad de Dios. Pero somos preparados. Y muchas veces no sabemos que ese proceso está sobre nuestras vidas para tener la decisión correcta que viene ordenada del cielo. Mire cuán importante que es usted para el reino de Dios. Jesús
sabía muy bien cómo era el corazón del hombre, pero aún él sabía que el gallo iba a cantar y sabía de que alguien lo iba a negar, pero estaba la posibilidad de que no lo pudiese negar. Ahora, Jesús sabía de que el gallo iba a cantar. Entonces, hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero son preparadas celestiales para que nuestra vida pueda justamente tener la mejor decisión. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa atmósfera, de esa dimensión de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque creemos que es algo simple, decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, como único Señor y Salvador de mi vida. Es cosa tremenda la que sucede en nuestros corazones cuando se dice eso. Porque nosotros creemos que la historia ya fue toda escrita, pero en realidad todavía no, porque Dios sigue en su dimensión de gracia para que el hombre sea salvo. Y muchas de nuestras decisiones van a ser la correcta en el Señor para que otros sean salvos, hermano querido. Lucas dice, cuenta la historia del nacimiento de Jesús, principalmente de la perspectiva de María, mientras que Mateo lo cuenta desde la perspectiva de José. Ahora bueno, la anunciación de José, dice. En aquel entonces, cuando un hombre y una mujer estaban desposados, comprometidos, para casarse legalmente, era igual que el casamiento y requería un divorcio si no se llevaba a cabo el matrimonio. Cuando él supo de su embarazo, él hubiera podido difamarla repudiándola delante de testigos, según la costumbre. Porque, por eso, aunque José era un hombre justo, pensaba dejarla secretamente. El ángel del Señor se le aparece y le explica que el embarazo es algo sobrenatural, obra del Espíritu Santo de Dios, y que no debe temer tomarla por su mujer. Segunda decisión del cielo. Porque yo le podría preguntar, José, ¿pudo haber dicho al ángel que no, a mí me corresponde por todo lo que yo aprendí de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de mi abuelo, de que yo tengo derecho a repudiarla? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella se embarazó, y aunque bajó un ángel y me dijo a mí de que es del Espíritu Santo, yo por derecho puedo repudiarla. No sé si va entendiendo. Los corazones de estas personas fueron justamente tratados por Dios para que puedan creer. No sé si usted me entiende. Lo fascinante acá es que los dos creyeron a algo que no iba con lo actual, algo que no iba con lo habitual, algo que no entraba en la medida, en el canon de las leyes y las costumbres que hasta ahí estaban viviendo. Era algo totalmente contrario, era una decisión que tenían que tomar ellos arriesgando dejar todas las tradiciones, si usted lo quiere poner así, o arriesgando dejar toda la humanidad que hasta ese entonces venían conociendo. Como que usted tiene un concepto de algo y Dios le dice no. ¿Se imagina? Yo esto lo dije la otra vuelta en otro estudio, pero también a una preca. ¿Se imagina que usted salga afuera ahora y le diga, hoy, le dice el Señor, hoy es invierno? Y usted dice, no, escúcheme, Señor Dios, todavía no estamos en invierno, estamos en otoño, hoy es invierno. Y mañana va a haber 20 centímetros de escarcha. Y dice, no, todavía no, eso en junio, julio, agosto. ¿Se acuerda lo que decían los más viejitos? Que julio los prepara y agosto se los lleva, decían. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que nos determinan a nosotros en tomar una decisión, en decir, no, vaya a saber quién me habló, decir, amén, Señor, si vos lo decís, mañana yo voy a juntar escarcha. Y todo lo que están alrededor, decir, pobrecito de este hombre, cómo le afectó la alabanza y la adoración, Pero son decisiones así. Por eso yo quiero llevarlo a la dimensión de lo que ocurría ahí, sin tener todo el conocimiento. Nosotros lo leemos con el cúmulo de conocimiento de saber qué pasó. Pero imagínense la decisión de ese varón y de esa varona en ese momento. Ir en contra de todas las tradiciones, ir en contra de todas las personas que lo conocían, ir en contra de todo lo que iban a asumir después cuando saliesen afuera, porque hasta aún a Jesús le dicen, nosotros no hemos nacido en adulterio, le dijeron los fariseos. Como recordándole, metiéndole el dedo en la llaga. Mirá que era vos que dijeron que cuando naciste José se hizo cargo de tu mamá, pero tu mamá ya había estado embarazada, Nadie fue y le explicó a ellos, no, pero fue el Espíritu Santo, se le apareció un ángel y le dijo, nadie le dijo.
Todos dijeron, mira qué bien José, y qué bien José, mirá la determinación que tomó, qué varoncito, qué varoncito. Pero nadie le explicó. Por eso vivió después todo así. Algunos tenían un concepto tan erróneo que decía, ¿cómo voy a tomar a ese como el Hijo de Dios si ese nació en fornicación? Y el chumerío, como te acuerdas, decía, como alacrán, ¿no? Pica de un lado para el otro, ¿y qué hace? Lo primero que mete es la duda. El chico es bueno, pero se dice, Entonces, el pastor es bueno, el pastor, pero viste lo que pasó, según dicen, hace 20 años, yo no lo vi, no estaba. Eso es lo primero que empieza donde tomamos las decisiones, justamente las decisiones celestiales. No importa lo bueno que hizo, lo correcto que hizo, la decisión, la bendición que trajo, sino que siempre trae un aparente malestar cuando uno toma la decisión delante de Dios. Por eso es que nosotros cuando hemos dicho, sí Señor, te queremos servir, lo hicimos delante de Dios. Y Dios nos preguntó a nosotros, ¿querés servirme? Entonces yo te voy a dar dones. Pero los dones son para que me sirvas. Toma una decisión, porque después hay muchos que te van a decir, ¿y este quién lo levantó de pastor? Pero la cuestión es que es lo que dijimos delante de Dios y que reconocemos en nuestro corazón quién nos preguntó. María sabía que estaba delante de un ángel. Y José también. Y sabía que ese ángel lo había mandado Dios. ¿Alguna vez se te habrá presentado un ángel con una propuesta del Señor y no lo creíste? Dice en Mateo 1:21, el ángel le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, y así se revela el propósito de su nacimiento. El ángel le dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, cumpliendo de la profecía de Cristo en Isaías 7:14, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento virginal es una doctrina cristiana fundamental que aparece en el credo de los cristianos desde siglos atrás. Por el nacimiento virginal, por el Espíritu Santo, Jesucristo quedó sin pecado original y así era capaz de ofrecer un sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. Si hubiera nacido de un padre humano, hubiera sido un hombre cualquiera incapaz de salvarnos. El motivo principal por qué Dios fue el que cubrió a María con su Espíritu Santo. Porque el niño tenía que nacer sin pecado. Ahora, mire usted lo hermoso del trato que tiene Dios para con la mujer. Y quiero que acá me entiendan. Porque por el nacimiento virginal, sin papá terrenal, Jesucristo nació sin pecado. Si hubiese nacido de un papá, hubiese sido un hombre común que no era capaz de ofrecerse a sí mismo para salvar a alguien. De hecho, la Biblia se acuerda que dice, aunque se presentase Moisés y esto, ellos serían salvos, más ustedes no, le dicen la palabra de Dios. Ahora, quiero que entienda esto, mujer. Dios tuvo la gracia de saber que la mujer podía traer a un santo por su vientre. Y aquellos que pueden juzgar a la mujer y decir, ustedes fueron las que pecaron, ahora tienen la verdad de poder decirle, pero nosotros fuimos las primeras que fuimos perdonadas. Porque Jesucristo nació por una mujer y por no tener padre en la tierra, Dios igual la tomó a la mujer para que tenga a su hijo santificado. Y eso es algo que usted no sabía, porque nunca le prestó atención, hermana querida. Mire qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios con todo, no solamente con el hombre y con la mujer. Que Dios sabe hacer las cosas siempre correctamente en el modo celestial. En poder decir estas cosas. Fíjese que hay una sola planta que puede hacer lo que hizo María. Se llama pantenogénesis, que puede reproducirse sin que se polinice. Una sola planta dejó el Señor. Como para decir, lo que hizo María lo dejó en una sola planta. ¿Sabe por qué? Explíqueme los sabios y entendido cómo esto naciendo de una explosión puede haber una sola planta que pueda hacer lo que hice yo con María.
Las dimensiones del Señor son hermosas, extraordinarias, y cada vez que los conocemos nos enamoramos más de Él, porque nunca, nunca deja nada al azar. Gloria sea al Señor, dice. Es significativo porque borra la idea de que María siguió virgen el resto de su vida, cuando dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Implica que después del parto tuvieron relaciones normales como marido y mujer. Es importante creer en el nacimiento virginal de Jesús porque eso es lo que dice la Biblia, pero no hay base bíblica para creer que siguió virgen o que no tuviera hijos. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? Dice, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y es ahí donde él empieza a decirle, no solamente mis hermanos y mi madre y mis hermanas, dice, son los que hacen la voluntad de Dios. Otra vez de nuevo, ahí es donde empieza a poner la mujer como principal e igual al hombre, ¿sí? Para la salvación. Gloria sea al Señor. En Marcos hay muchas de esas cosas. Ahora quiero entrar en algo, mire, hermanos queridos. Relájese. Vamos a entrar en algo que a usted le sonará raro, pero es necesario aclararlo. Desde el 70 después de Cristo, ¿se acuerdan el 70 después de Cristo? ¿Qué es lo que pasó? Se rompió el templo, ¿sí? Entraron los romanos y lo quemaron, ¿sí? Pero según la historia normal, los romanos vinieron, lo tiraron abajo. Pero según Flavio Josefo, un historiador hebreo que estuvo en esos momentos, dice que empezó todo el problema desde adentro y que aún le daba pena a los romanos romper ese lugar o entrar, ¿sí? Y que aún adentro de la favela que se llamaba, que estaban los judíos que quedaban ahí, cuando los habían sitiado los romanos, dice aún Tácito y cuenta de que los hebreos comían a sus hijos. Y aún Flavio Josefo dice que si alguno sentía olor a comida en la casa, entraban, lo mataban y le sacaban la comida. ¿Sabía usted? Esto es en el 70 después de Cristo. Tome la dimensión de esto. ¿Por qué? Porque dice que todos sufrían eso, pero la iglesia no sufría hambre. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda cuando habla Corintio? Que Pablo decía que juntaba cosas para que los hermanos de Jerusalén no sufran. Aún en un ambiente donde se comían los niños y donde mataban a los que tenían comida, la iglesia no pasaba hambre. Josefo Antigüedades, ¿sí? No Josefo Guerra de los Judíos, no. Josefo Antigüedades, ni tampoco Flavio Josefo Contrapión, no, ¿sí? Josefo Antigüedades, ese es el que habla justamente de eso, ¿sí? Mire usted cómo era el tema. Por eso, ¿qué le digo? Del 70 en adelante, ¿se acuerda la diáspora? Cuando lo empezaron a echar a todos, me seréis testigo, acá, allá y un poquito más allá, dijo el Señor. Entonces, cuando empezaron ahí, acuérdense que estaba todo conquistado por los romanos. Y más allá que mataban cristianos en Roma, lo que más afinidades tenían justamente con el evangelio nuevo, con esta nueva noticia, eran los romanos. De hecho, eran los gentiles. Y los gentiles que estaban ahí, ellos habían hecho, ¿se acuerda que habían hecho 3 cosas hermosas que le habían dado un pie muy grande al nacimiento de Cristo? Una era poner leyes y economía, otra era hacer caminos, y la tercera era que habían dejado el griego como idioma universal en aquel entonces, el griego koiné, el griego populacho. Eso ya lo había preparado el Señor por medio de los romanos. Pero ahora estas personas habían creído tanto y eran tan aferradas al Evangelio que ellos mismos iban creciendo en la anunciación del Evangelio. Desde el año 100 hasta el 403, 15 por ahí, que se metió la pata Constantino, ¿no? Hubo grandes revelaciones de Dios a estos hombres, a los que llamaron los padres de la iglesia. De hecho, ellos fueron los que empezaron con la apologética, ¿se acuerda? La defensa de la palabra de Dios. Ellos empezaron a defenderla contra muchos judíos que estaban en Alejandría. Muchos de los judíos que estaban en Alejandría, al ver que habían destruido todo y pasaron 30 años, dijeron, nosotros somos los que tenemos la verdad, volvemos, hacemos judíos a todos los gentiles y ponemos de nuevo la tierra de Israel. Por eso es que se levantó Irineo y dijo, no, ya eso no tiene que ir, ahora lo que quiere el Señor es la anunciación de las buenas nuevas, del Evangelio.
Ahí es donde empezaron a nacer ciertas cosas que son muy ciertas, pero que en realidad hoy en día no las dan a conocer. ¿A qué me refiero? Que ahora vamos a conocer cinco, y no se sorprenda, canciones navideñas. ¿Sabe por qué le pusieron así? Porque son 5 profecías espontáneas que hay en el Nuevo Testamento y justo sobre el nacimiento de los 2 actores principales, que es Juan y el Señor Jesús. Hay 5 canciones navideñas o profecías espontáneas, y yo le voy a hacer un cuadro de cómo fueron estas profecías espontáneas, porque todavía no se había conocido, y quiero que me entienda bien, hermano querido, no se sature de información, que venimos de 400 años de silencio de Dios sobre la tierra, de silencio de Dios sobre su pueblo, y empezaba ahora algo nuevo con el nacimiento de Jesucristo el Salvador. Y no venía solamente lo nuevo como el hecho de que alguien pobre había nacido y que era el rey de Israel, sino algo nuevo en lo espiritual. El diablo ya estaba sabiendo de que venía el que no solamente lo iba a vencer y a echar, el que le iba a dar poder a sus seguidores para que lo eche de todos lados. Entonces se empezó a ver una manifestación espiritual terrible y que las personas no conocían esa manifestación espiritual. Por eso estos 5 cánticos navideños, que significa la natividad del Señor Jesús, son muy importantes para que usted lo conozca y están en la Biblia. No es que son una canción que tienen un comienzo, un estribillo y un final. Son profecías espontáneas que se le llaman cánticos. ¿Sí? Vamos a ver esto. Hay 5 canciones navideñas o cánticos, usted lo va a ver ahí. Vamos a considerar el primero. Dice, la de Elizabeth cuando María lo visitó a los 6 meses de su embarazo, y la canción con la cual María contestó a Elizabeth en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 66. Cuando María entró en la casa de su parienta para saludarla, inmediatamente al escuchar su saludo, el bebé saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto aconteció antes del día de Pentecostés, y exclamó a gran voz, principalmente dando honor a María como madre de su Señor. ¿Se acuerda usted? ¿Qué dice? ¿Se acuerda qué dijo Elizabeth cuando entró María, antes de ser llena, cuando fue llena del Espíritu Santo? ¿Sí? Que eso es tu sierva para que la madre de mi Señor venga a verme, le dice. Eso es una revelación espontánea profética. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque Elizabeth y María no sabían lo que era ser lleno del Espíritu Santo hasta que no se le apareció el ángel. De hecho, Elizabeth, el vientre, no supo qué pasaba hasta que su hijo no fue lleno del Espíritu Santo. O sea, por eso son profecías espontáneas, son cánticos, llama la Biblia. Y mire qué importante que estas mujeres estaban empezando a decir algo desde el cielo sin conocer, porque todavía no estaba el día de Pentecostés, todavía no habían sido llenados todo del Espíritu Santo y le habían dicho estos fueron llenos de mosto. No. O sea, había 2 mujeres, y ahora vamos a ver antes de explicar esto, ¿qué pasó? Ese es el primer cántico entonces. Y exclamó a gran voz, principalmente dando honor a María, madre de su Señor. Esto fue obviamente una revelación especial del Espíritu Santo de quién era el niño que iba a nacer de María. Así es que podemos decir que su proclamación era un canto profético espontáneamente dado. Esta fue la primera canción de natividad o navideña, si usted lo quiere decir. La segunda canción, también profética, que salió de los labios de María en contestación a la profecía de Elizabeth. Dice, es también muy interesante, es tomada del cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2 versículo 1. Este canto es conocido por el Magnificat, por la primera palabra traducida al latín. Por eso le dije, ojo, que estamos hablando de los primeros años. Sí, el tema es una alabanza a Dios como el Salvador de ella. ¿Quiere leer, a ver usted, Lucas capítulo 1 versículo 46 al 47, por favor? Dice, su propia humildad como sierva y sus maravillas para con ella, y hacía todas las generaciones de los que buscan con humildad y la humillación de los soberbios. María se quedó 3 meses con su parienta Elizabeth, como ya tenía 6 meses de embarazo cuando llegó María, es de suponerse que se quedó hasta el nacimiento de Juan. Lo primero que dice, engrandece mi alma al Señor. Lucas.
capítulo 1, versículo 46, 47. ¿Voy muy rápido o no? Vos no me mires a mí, vos buscá. Parece una alumna esta chica. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está el segundo cántico. Y quiero que hagamos hincapié en esto. Son cantos proféticos, vuelvo a decirle, porque eran dos hermosas mujeres que no sabían todavía qué le estaban pasando, venían todavía, innubiladas, venían maravilladas de que se les apareció un ángel. Zacarías vamos a ver que es el tercero, pero era un sacerdote de la octava casa que le correspondía y él entraba al lugar santísimo. O sea, él estaba más preparado que estas dos mujeres, que no estaban preparadas para esto. Pero cuando empezó a hacer esto, acuérdense que las dos estaban juntas y en casa de Elizabeth, en las montañas, y eran dos mujeres solas. O sea, dos mujeres, una que se salvó de ser apiedrada y la otra que no podía salir de sorprenderse porque era, le dice, la que llamaban estéril. O sea, le habrá agarrado un ataque de risa a las dos después que dijeron esto, que habrán estado 3 días riéndose. Porque vos que eras estéril, estás diciendo de que tu hijo, te está diciendo de que mi hijo va a ser el salvador del mundo. O sea, yo que me salvé de ser apiedrada, vos me estás diciendo que yo soy la madre de tu Señor. Y vos que no podías tener hijo, tu hijo está siendo lleno del Espíritu Santo. No sé si me entiende lo que escribió acá el Espíritu Santo. Un acontecimiento a dos mujeres normales, comunes, que no era nada normal ni nada común. Una estaba por tener el que le abría el camino a Jesús y la otra nada menos que a Jesucristo. No había manera en que ellas pudiesen programar ciertas palabras, no había manera en que ellas pudiesen decir, esto lo digo por un sentimiento humano. Era algo divino, era un cántico del cielo y no tenía que desperdiciarse, por eso el Señor lo hizo escribir en la Biblia, ¿sí? Porque no tiene desperdicio esto. Eran dos mujeres que en realidad lo que estaban diciendo estaban anunciando lo que el cielo quería que anuncie por la boca de dos mujeres. Y esto es lo maravilloso, mujer. ¿Cuántas veces en lo cotidiano Dios te está hablando y tenés que anunciar lo que es del cielo? En lo cotidiano, en lo que vos decís, ¿por qué voy a hablar esto, Señor? Porque Dios lo hizo así desde el principio en la anunciación de quién iba a abrir el camino y de su hijo. Dos mujeres anunciaron algo cuando estaban solas. Si no hubiese escrito el Espíritu Santo en la Biblia, no nos hubiésemos enterado porque estaban solas. Por eso te digo las cosas sorprendentes del Señor, cómo se llevan a cabo en su divina voluntad, aún estando sola. ¿Qué tal si se hubiesen callado? Si no hubiesen dicho estas cosas. ¿Qué habrá pasado después de que dijeron estas cosas? ¿No? No podemos decir entre mate y mate porque allá no tomaban mate, pero ¿qué, no? ¿Qué sería esto, no? ¿Cómo sería después a dos personas después de haber dicho estas cosas? ¿Qué dijiste, María? No sé, Elizabeth, ¿qué voy a decir? Ya no entiendo ni qué es mi vida, de que se apareció ese ángel, que no sé ni qué digo, ni qué hago, ni qué como. Hago la comida y ya sin fuego, la comida agarro así, el sartén se calienta solo. No entiendo nada, ¿entendés, Elizabeth? María, ¿pero qué me estás diciendo? Había cosas que estaban pasando espiritualmente. Como pasan esas cosas en tu casa cuando vos le abrís el corazón al Señor y cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu casa está llena permanentemente, vivís en esa atmósfera de espiritualidad, de cielo. Por eso no es bueno acostumbrarte, sino es bueno disfrutarlo y es bueno que lo saques afuera. ¿Cuántos años viviste con tu hogar lleno del Espíritu Santo y crees que no pasa nada cuando en realidad el diablo está mirando que tu casa permanentemente está haciendo un ambiente celestial y vos no lo aprovechás para que las personas vengan a ese lugar, para que puedan disfrutarlo? ¿Crees que es algo cotidiano? ¿Qué me va a hablar a mí? Ya te habló, te llenó y vivís en esa atmósfera, mujer, hombre. ¿Te das cuenta cuán importantes somos para el Señor? Aún el lugar donde habitamos. No importa si un río, una montaña, no importa si estás allá en el fondo, ¿entendés? O estás acá en el centro, en todo lo cosmopolita, que se chocan y no se conoce ninguno. Es lo mismo que estemos solos, ¿entendés? Pero la cuestión es cuando estamos con Cristo, ya eso varía totalmente.
Y el ambiente donde vivís y las conversaciones que te venés con tus hermanos ya no son de un ámbito terrenal. Y si vos lo permitís, el ámbito celestial te sigue llenando. Por eso cuando vos tenés que decir algo, decilo, porque si no estás llenando tu casa del Señor para no decir lo que el Señor te dice. Tercer cántico navideño, entonces. Al nacer Juan el Bautista, su padre Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo y profetizó con cántico conocido como el Benedictus por la primera palabra que comienza la versión latina. La primera parte, 68-75, trata de la salvación que está a punto de llegar a la persona del Mesías, y la segunda parte se relaciona con el ministerio de Juan como precursor del Mesías. Esta es la tercera canción navideña. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que profetizó Zacarías. Bien, gloria sea al Señor. Note lo que dice la canción en Lucas capítulo 1, versículos 76-77. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Escuchó lo que dijo el padre de su hijo? Qué bonito que un papá hable así de su hijo, ¿no? Él sabía quién era y el Espíritu Santo se lo reveló y le dijo, mirá que tu niño va a ser algo muy especial. Y fíjese que no fue muy grande el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, no terminó muy lindo. Pero en ese corto tiempo, ¿cuántas cosas hizo? Ahora fíjese que este sacerdote bendijo a su hijo con lo que le decía a Dios en su corazón. Lo bueno sería de que usted también bendiga a su hijo con lo que Dios le pone en su corazón. ¿Cuántas a veces le digo, por creer que vivimos en una monotonía, nos olvidamos de que en nuestro corazón rige el Espíritu Santo y no nosotros? Y sería bueno que empiece a bendecir a esta nueva generación, Sería bueno que empiece a profetizar sobre los niños. Sería bueno que le diga las cosas que Dios le está diciendo, porque no son suyas, son del Señor. Dice, y tu niño será profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Este es el cumplimiento de la profecía de Cristo en Isaías 40, 3 y 5 y Malaquías capítulo 3, versículo 1, que tendría un precursor para preparar el camino. ¿Estás siendo precursor vos de Jesucristo? ¿Le estás preparando el camino? ¿Estás anunciando de que Él viene? ¿Le estás diciendo a las personas que hay que arrepentirse? ¿O te parece que es una palabra gastada? Dice, profecía y nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2, versículo 1 al 38. En Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7, vemos cómo Dios mueve la circunstancia humana para cumplir sus propósitos. Por el decreto de un censo de parte del emperador Augusto César, cada judío tenía que volver a su ciudad y por eso José y María fueron a Belén, donde fue profetizado siglos atrás que nacería el Salvador. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Quiero que lo lean, por favor, porque ahora van a ver ustedes cuando le preguntaron y vinieron a los sabios, los entendidos, a decirle a Herodes qué habían leído entonces, porque le dijeron con una total seguridad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nos damos cuenta, ¿qué leyeron? ¿Se acuerda? Por ahora lo vamos a ver. Cuando vinieron los magos y Herodes no sabía y llamó a los sabios que estaban ahí, ¿qué leyeron? Leyeron justamente este pedacito. Entonces por eso le dijeron de Belén. O sea, no había otra manera de decirlo, pero la reacción fue solamente esa y ahora vamos a ver. Dice el dato en el versículo 2 del primer censo, cuando Cirineo, gobernador de Siria, nos dice que realmente Jesús nació 5 o 6 años antes que el primer año dicho por los hombres. Dionisio, escuche bien, Dionisio de Exiguo, un religioso en Roma durante el siglo VI, fue el que cometió el error al calcular la fecha de su nacimiento. Jesús fue el príncipe despreciado por los hombres, Isaías 53:3, y no se encontró lugar para él en el mesón, sino en el pesebre.
O sea, cuando usted dice en el año 1 de Cristo, acuérdese que Jesús nació 5 o 6 años antes. ¿Por qué? Porque un monje en el siglo VI se le dio por hacer cuenta y le erró. ¿Sabe por qué le erró? Porque él tomó los años como lo hacían en Roma, los años solares, y tenía que medir, según los hebreos, por los años lunares. Entonces, por eso es que le erró. Por eso es que usted muchas veces va a decir 5 antes de Cristo y le va a dar un error entre 5 o 6 años. Si alguno se va a poder estudiar eso, acuérdese de ese error. Bien, la cuarta canción de Natividad se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Es el relato de los pastores que vieron la visión del ángel y la gloria del Señor. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó cuando el ángel vino a anunciarle que le nacería un Salvador a los pastores que estaban a cuarta vigilia? ¿Se acuerda usted o no? ¿Qué dijeron los ángeles? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. En verdad, Dios revela más a los humildes muchas veces que a los grandes, poderosos o famosos. Inmediatamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Se acuerdan? Ese es otro, es el cuarto cántico que hay de Natividad. Ahora vamos a ir al quinto, pero quiero que veamos esto. Dice, es nuestra una de las 3 actitudes hacia Jesús en este capítulo. Los magos buscaron a Jesús con dedicación y amor y le adoraron. Los sacerdotes fueron convocados por Herodes cuando supo del nacimiento del rey por los magos. Le dijeron en versículo 5, cuando él les preguntó, que el Cristo iba a nacer en Belén. Sin embargo, sabiendo esto, los sacerdotes principales ignoraron a Jesús completamente y no fueron a buscarlo para adorarlo, como los magos. Era un viaje de centenares de kilómetros, gran parte del cual fue realizado a través de ásperas montañas y áridos desiertos por los magos, pero solo hubiesen sido 10 kilómetros para los sacerdotes de Jerusalén si hubieran ido a Belén. La tercera actitud fue de Herodes. Él se opuso a Jesús violentamente, matando a todos los niños que tenían menos de 2 años de edad en Belén y sus alrededores, tratando de aniquilarlo. Esto es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:15. Esta dice que habría un masacre de infantes en el lugar de su nacimiento. Muestra las 3 actitudes que tuvieron en aquel entonces. Les importó y le adoraron los magos. No les importó a los sacerdotes y no fueron, aunque estaban cerca, y se opuso Herodes el Grande. Son las 3 mismas situaciones que encontramos nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Personas que estaban lejos del Evangelio, pero que al acercárselo le adoran y lo aceptan. Personas que dicen conocer a Dios, pero en realidad no le van a buscar nunca. Y personas que no quieren conocer a Dios y se oponen soberanamente al hermoso regalo de Dios. La cuarta canción, habíamos dicho, vamos a la quinta. ¿Se acuerda usted? De esto se va a acordar. La quinta es cuando fue los papás de Jesús a presentarlo al templo. Al presentarlo en el templo, se acuerda, un hombre justo y piadoso llamado Simeón. Fue movido por el Espíritu a ir al templo en la misma hora. El Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta que viera el ungido del Señor, el Mesías. El Espíritu Santo estaba sobre él. Le dio revelación y le guió exactamente en el momento de la presentación de Jesús, justo al ir al templo. Lleno del Espíritu Santo, el anciano Simeón cantó la quinta canción navideña, una canción de salvación, prediciendo luz para revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. La quinta canción navideña. Yo cuando miro lo poco que dice de la vida de Simeón, digo, lo que debe ser estar esperando toda una vida al Salvador, ¿no? Y qué linda promesa de Dios de decirle, no te vas a morir hasta que veas al Salvador. Qué lindo, porque hay un montón de personas que están esperando en agonía que alguien les dé a conocer al Salvador de la vida. Y muchos de ellos se van o parten sin haberlo conocido.
una canción de salvación prediciendo luz para la nación, revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. En el niño Jesús. También Simeón profetizó sobre María diciendo, este está puesto para caída y levantamiento de mucho en Israel, y por señal será contradicha, y una espada trasvasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todo depende de la reacción del hombre hacia Jesús. Si le habla el corazón, se levantará espiritualmente, y si lo rechaza, caerá. Apenas había terminado de hablar Simeón cuando apareció Ana, una profetisa anciana que pasaba muchas horas en el templo constantemente intercediendo ante Dios. Ella nos da un ejemplo de cómo pasar la etapa de la ancianidad, no amargados ni ociosos, sino adorando a Dios, intercediendo por otros. Ana también hablaba del niño a todo lo que esperaban la redención de Jerusalén, testificando activamente. Gloria sea al Señor. Dios no se olvida de nadie y eso es lo bueno. Dios siempre tiene en cuenta a todas las personas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos o sean ancianos. Lo bueno es que nosotros podemos identificar, si alguien les viene a decir, ¿hay canciones navideñas en la Biblia? Usted le va a decir, hay 5 en el Nuevo Testamento que son los principales y son justamente profecías dichas espontáneamente. No estamos hablando de villancicos, sino de canciones proféticas espontáneamente dadas por las personas que estuvieron en el momento en el cual fue anunciado el nacimiento del Señor Jesús y el nacimiento de quien venía a abrirle camino al Señor Jesús. Para terminar, quiero que nosotros veamos rápidamente un poco del principio del Evangelio de San Juan y justamente el capítulo 1. Dice, aunque el Evangelio de Juan no nos da ningún dato sobre el nacimiento de Jesús ni su niñez, hace unas aclaraciones muy importantes en cuanto a la persona de Cristo y su misión al venir al mundo. También el Evangelio de Juan aporta más detalles sobre el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando empecemos con el bautismo, vamos a ver que en el Evangelio de Juan es donde empieza a decir exactamente por qué es la venida del Señor Jesús. Pero quiero que veamos esto, que ya nosotros lo conocemos, vamos a refrescarlo. Jesús, el verbo de Dios encarnado, ¿se acuerda usted? Juan capítulo 1 habla exactamente de eso. Pero vamos a ver por qué habla de eso. El verbo encarnado porque Dios nos habla por medio de él, porque su palabra sostiene todas las cosas, porque tenía la misma gloria con el Padre desde el principio, porque se llama la palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado porque vino en su gloria como el Hijo del unigénito del Padre. La gracia y la verdad vinieron con él. Él dio a conocer el Padre. Por eso se le llama el verbo encarnado. Ahora, Juan el Bautista, un hombre enviado como testigo de Dios. ¿Por qué? Porque proclamaba que Jesús era antes que él. Dijo de sí mismo que era una voz nada más. Confesaba que no era digno de desatar los zapatos de Jesús. Lo señaló como el Cordero de Dios. Profetizaba el bautismo del Espíritu. Dijo que él mismo tenía que menguar. Dio testimonio que Jesús era hijo de Dios. La predicación del Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? Era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación de Jesús cuando murió Juan el Bautista era exactamente la misma. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Mis hermanos queridos, podemos ver nosotros acá en este poquito estudio que hemos tenido hoy, en el cual está muy claro el por qué el Señor Jesús nació en ese tiempo y por qué Dios preparó divinamente todo para que naciese justo en ese tiempo. Si hubiese sido un poquito más adelante, un poquito más atrás, habría algunos actores que no estaban preparados justamente para decir sí o no, aún para crucificarlo y aún para matarlo. Mire, estaba tan revolucionado todo que al pueblo no se lo instruía, porque el pueblo pudo decir algo, el pueblo hebreo, pudo decir algo tan fatal que si eso ocurría unos años antes o si eso ocurría antes de los 400 años de silencio, ninguno habría dicho esas cosas.
Sabía el pueblo de Dios que no podía hacer voto en contra de Dios. Sin embargo, cuando le pedían que lo crucifique, le dijo que su sangre venga sobre nuestros hijos. Eso era algo terrible para el pueblo hebreo. Únicamente un pueblo totalmente ignorante de las leyes de Dios y la gracia de Dios podía decir semejante cosa, porque sabía que Dios cumplía. Entonces, ahí vemos cómo estaba consternado el corazón y la mente de los hebreos que no tenían ningún conocimiento, simplemente de la letra, pero se habían olvidado totalmente del espíritu. Por eso el Señor Jesús le dijo, las palabras que yo he dicho son espíritu y son verdad, diciéndole, no las comparen con la letra, sino sepan que las palabras que le digo realmente vienen del Espíritu de Dios. Nosotros podemos ver ahora en las preguntas que va a ser muy fácil responderla, pero quería decirle que la pregunta número 6 y la pregunta número 11 no la responda, porque no hace falta. Se le achica un poquito. Ya le saqué 2 de las 11. La número 6 y la número 11 no la responda. Pero sí le voy a pedir algo, que vuelva a leer el material y que vuelva a reflexionar en todo lo que hablamos, porque se va a dar cuenta de cuán profundo es el Espíritu Santo cuando trata con las personas. Mujer, si todavía no leíste estas cosas, volvéla a leer, porque ahí está el mensaje de Dios para tu vida, porque ahí te vas a dar cuenta por qué muchas veces aún los hombres no te aceptan, porque te das cuenta por qué muchas veces vos tenés que decir en secreto cosas para con Dios que después van a repercutir en la vida de los hombres, pero que van a traer un bienestar. Hombre, si no te diste cuenta, sos el actor principal de todas estas cosas. Y no solamente fueron aquellos hombres que estuvieron alrededor del nacimiento de Jesús, sino son los hombres ahora que están con Jesús en el corazón. No es que somos meramente unos que nos apartamos para ser distintos a los demás, no. Nos dejamos afectar con el cielo para que los demás hombres sean afectados por nosotros. Y no se trata de orgullo, sino se trata de la voluntad de Dios. Si así nosotros lo comprendemos, vamos a ver qué rico es el conocimiento de Dios y vamos a tener sed de poder acercarnos más a Él. Depende de nosotros todas estas cosas. Pero vamos a orar, hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendice nuestro corazón y nuestra mente para poder digerir tus hermosas palabras, Señor, tu enseñanza. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner orden, Señor, de todo lo aprendido y poder, Padre, arraigarla a nuestro corazón para que tú nos sigas dando en esta semana, Señor. Queremos aún hacer devocional con esto, Señor, para que tú nos sigas hablando, Señor. Cuán importante nos has tomado como herramienta, como vaso, Señor, como arma de guerra, Señor, Padre de la gloria, para seguir venciendo al que fue vencido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú haces que las tinieblas se disipen, Señor, cuando tus hijos acrecientan la luz del Evangelio. Gracias, Señor, porque no callarán nuestras bocas, Señor, y no podrán, Padre de la gloria, hacer que nuestras rodillas se doblen, porque de esa manera estamos firmes delante de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus corazones, sus mentes, Señor. Bendice sus hogares, papito lindo. Ayúdalos, Señor, con cada una de las respuestas y que sea un trago delicioso a cada uno de sus corazones. Los bendecimos, Señor. Te doy gracias, gloria, honra y alabanza, porque tú eres Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden abrir sus micrófonos ahora, por favor. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento. Una pregunta. Bueno. ¿Cómo estás, Eugenia? Sí.